Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos como siempre os digo una semana más a Pulso Ciudadano. Esta semana tenemos a Manolo Rodríguez, García Rodríguez, madre mía, pues si le tuve aquí hace un par de semanas. Como siempre le presento al concejal más joven del Ayuntamiento y que no se nos olvide, secretario también general de la agrupación de San Pedro. ¿Qué tal la feria? Bien, bueno, un poquito pasa por agua, pero bueno, algo que no podemos controlar, pero la gente de San Pedro, aunque tengamos esos días de esta poquita de lluvia, pues siempre nos animamos para disfrutar de nuestra feria. Claro que sí. Bastante bien, disfrutando con los amigos y los compañeros. Claro que sí, claro que sí. Pues, señor García, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempecito. Vamos a intentar no cogerle demasiado de ese tiempo tan preciado y vamos directamente al grano. Me interesa a mí tratar la actualidad de esta última semana, bueno, pues como lo hacemos en Pulso Ciudadano, de forma así un poco ahí estamos, que nos entienda bien nuestra audiencia, que de eso se trata. Desde el Grupo Municipal Socialista están instando al consistorio a adherirse al nuevo plan de empleo de la Junta de Andalucía. Nos gustaría saber qué supondría esto para nuestro municipio desde la perspectiva de la oportunidad y, sin embargo, en caso de dejarla pasar como ha ocurrido anteriormente, ¿qué supondría también? Bueno, pues primero destacar la apuesta, ¿no?, que hace la Junta de Andalucía una vez más por el empleo, por esos planes de empleo siempre pues destinados a los sectores de la sociedad que tiene mayor dificultad para bien entrar dentro del mercado laboral, o como es este último plan de empleo del que estamos hablando, para ayudar a que los mayores de 55 años pues se vuelvan a reincorporar al mercado de trabajo. Yo creo que es fundamental, no podemos dejar de contar con una parte tan activa, tan importante de la población como son las personas que tienen más de 55 años, sobre todo porque cuentan con una experiencia vital y laboral que es muy necesaria y muy útil para esta sociedad. No podemos dejar de contar con ese valor, y hay que, por ello, pues dadas las dificultades que el mercado laboral pues tiene, pues la Junta una vez más pues destina fondos, en este caso más de casi 500.000 euros, un poquito menos de 500.000 euros, el que destina al municipio de Marbella. Sí, sí. Son más, es una partida a toda la comunidad, pero este no es el único plan. También tenemos 3 planes de empleo más juntos, que por un importe de aproximadamente 1.600.000 euros, que con estos 500.000 euros, 450.000 euros que vienen ahora, son más de 2 millones de euros en planes de empleo, lo que la Junta tiene destinado para Marbella. Pero claro, el Ayuntamiento tiene que hacer su trabajo. Sí, el papeleo. Claro, tiene que hacer la gestión, adherirse al plan y tal y como viene reflejado pues en ese decreto de la Junta, para adherirse. ¿Por qué? Porque es fundamental para muchos vecinos y vecinas el poder optar a este empleo, en primer lugar para paliar una situación pues de dificultad, porque siempre cuando hay esa falta de empleo tenemos esa dificultad, pero también, como decíamos al principio, poder engancharse o reengancharse al mercado laboral y tener una oportunidad, ¿no?, para volver a trabajar, porque es fundamental, ya no solo en lo económico, que lo es y es importante. También las personas necesitan ese empleo para tener una vida digna y tener una vida que se sientan útil, ¿no? Entendemos, cuando una persona lleva mucho tiempo en el desempleo, pues ya empiezan a suceder otro tipo de problemas, que es fundamental que entre toda la sociedad ayudemos a aquellas personas que lo pasan peor, y que salgamos todos juntos de la crisis sin dejarnos detrás a nadie. Eso es fundamental. Y frente ya que hablamos de planes de empleo, frente a la apuesta que hace la Junta de Andalucía años atrás con los gobiernos del señor Rajoy, hay que recordarlo y la ciudadanía lo tiene que saber. Se le ha negado, el gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy, con Ángeles Muñoz en el Senado, le ha negado una y otra vez un plan de empleo a Andalucía por parte del gobierno central. Lo hemos pedido reiteradas veces, como tienen otras comunidades que tienen otra problemática,
y siempre se nos ha negado, nunca accedió el señor Rajoy a darle esos planes de empleo a Andalucía, no a la Junta, sino a los andaluces y a las andaluzas. Efectivamente. Y ahora vemos el compromiso del presidente Pedro Sánchez, un presidente socialista, un gobierno socialista comprometido con los ciudadanos, que ha anunciado que en los próximos presupuestos generales del Estado va a haber una partida presupuestaria destinada a un plan de empleo para Andalucía. La diferencia hablaremos del señor Sánchez. Es patente. Desde luego que sí, disculpe que le haya cortado, pero luego le quiero hacer yo, también relacionado con Marbella, obviamente, una pregunta acerca del señor Sánchez, de nuestro presidente del gobierno, y bueno, pues tratar otros temas de interés para Marbella. Vale. Está bien, me ha gustado lo que usted ha dicho, no nos podemos dejar a vecinos y vecinas, porque al final es lo que son, vecinos y vecinas en la cuneta, y yo creo que bueno, esa es la labor de la socialdemocracia, del Partido Socialista, ¿no? Son las políticas que suelen llevar a cabo, realmente. Exacto. No dejarse a nadie atrás. Lo hemos hablado otras veces aquí en este programa. No se trataba de salir de la crisis a costa de lo que fuera, claro, como hacía el Partido Popular, ¿no? A costa del esfuerzo de los obreros, de los trabajadores, de la gente, de la ciudadanía en general. Se trataba de salir todos juntos de la crisis y no dejar a ningún vecino y ninguna vecina atrás. Yo creo que eso es debe ser un pilar fundamental. Debe serlo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y cambiando un poco de tercio, durante el debate socialista en el Ayuntamiento de Marbella, en nuestro ayuntamiento, con Pepe Bernal, se amplió, y me parece que es patente, las plazas de aparcamiento. Tenemos falta de plazas de aparcamiento y bueno, además esto era una petición de vecinos y vecinas de muchas zonas de Marbella. Pese a ello sigue habiendo muchísimos problemas, pese a haberle dado salida cuando usted, en el tiempo en que usted fue concejal, sigue habiendo problemas de aparcamiento, sin que tampoco haya pues eso, una alternativa a coger el coche, etc. Pese a todo, ¿qué se está haciendo desde el consistorio para dar salida a esta situación? Porque de transporte público tampoco hay mucho anuncio, pero no tengo claro que sea así, ¿puede ser? Empezando por el final, el transporte público, lo que vemos es pues una venta más de cara a las elecciones, en la que Ángeles Muñoz, la alcaldesa, pues anuncia a bombo y platillo la gratuidad del transporte público para los empadronados en Marbella. El problema del transporte público, el gran problema del transporte público no es el precio del transporte, sino es que es inexistente, de mala calidad, deficitario, y que es imposible llegar desde la Campana, de donde yo vivo, a esta televisión, por ejemplo, en transporte público. Es prácticamente imposible, sería una odisea. El problema no es el precio, el problema es que el servicio no es de calidad. Entonces, si no vamos al fondo del problema, no vamos a solucionar nunca el problema. Vamos poniendo parches y vamos haciendo... entonces, lo que vamos a conseguir, o entiendo, es, pues sí, que evidentemente es un beneficio para los empadronados, que se puedan ahorrar el transporte público, que no es gratuito, lo paga el ayuntamiento con otras partidas. Tampoco nos olvidemos que la empresa concesionaria no nos va a regalar nada. Pero si el transporte, las líneas no son las correctas, no son las suficientes, los autobuses son de mala calidad, pues al final no vamos a conseguir nada. Al contrario, vamos a saturar más un transporte ya de mala calidad. Hay que ir al problema, a la base del problema. Y ese es uno de los problemas que tenemos en relación con los aparcamientos. Si no hay un transporte público en condiciones, la gente se desplaza en vehículos, en coches, al final hay que aparcar. Si no hay aparcamiento, hay mucha rotación en las calles se saturan, contaminación tanto de humo como de ruido. Correcto. Y vemos cómo se han paralizado todos los planes de creación de nuevas plazas de aparcamiento. Al contrario, hay zonas como en el centro de San Pedro que continuamente se están eliminando plazas de aparcamiento, lo que conlleva a más caos circulatorio todavía por calles cortadas, obras en el centro mal planificadas, y al final lo que lleva es a los ciudadanos que es imposible moverse por la ciudad, ni por transporte público, ni con tu vehículo, ya aparcar ya ni hablamos. Y a esto se le une también es que ese plan de choque que anunciaron a bombo... ¿Pero cuál de todos? Claro, uno de ellos,
los planes de choque que anunciaron a bombo y platillo, de que iban a retirar no sé cuántos miles de coches de la vía pública rápidamente, ¿no? Lo anunció, me parece que fue Ángeles Muñoz con el señor Osorio, diciendo que ahora él sí iba a hacer su trabajo bien, ¿no? Una vez más en las que Ángeles Muñoz pues regañó a sus socios de gobierno y ellos callaron. Fue humo, más humo, porque vemos como las calles siguen estando saturadas de vehículos abandonados y no se retiran. Un ejemplo es el polígono de Marbella, donde nos encontramos, pero cualquiera de los polígonos de la ciudad en la que es imposible aparcar, y además, y con Pepe Pernía lo hablábamos mucho cada vez que venimos, es imposible aparcar y ves cómo hay cientos de vehículos abandonados. Eso al final repercute en el comercio y en el negocio de los propietarios que tienen su empresa instalada en el polígono. Eso en el caso del polígono, pero nos vamos al centro de la ciudad y ocurre exactamente lo mismo. Nos vamos a la parcela de donde se va a construir inminentemente el centro de salud y llevan 2 semanas para retirar los vehículos que están abandonados en esa parcela. Madre mía. No puede ser, hay que ser mucho más ágil y darles más rotación a los aparcamientos, porque al final ello repercute en que la gente no venga a comprar a los cascos urbanos, a los centros, se van a otras zonas que tienen más fácil acceso y fácil aparcamiento, que no digo que esté mal, pero nosotros nos tenemos que preocupar del pequeño comercio, del autónomo que tiene su tienda, el que paga sus impuestos religiosamente todos los meses en la ciudad y que es el que crea empleo. Es importante tener eso consciente. El autónomo es el que más empleo genera en una sociedad y por ello todo este tipo de medidas que habíamos empezado con el anterior gobierno de mi compañero Pepe Bernal, como se vieron paralizadas todas las obras en los barrios, pues vemos cómo no se mejora o no se avanza en ese camino. Justo esa iba a ser mi pregunta. Veríamos, no voy a decir, la situación no desaparece de un día para otro, pero veríamos atenuadas estas consecuencias si las obras planteadas desde el equipo de gobierno, desde el anterior equipo de gobierno con Pepe Bernal, se hubiesen llevado a cabo. O sea, si ese desdén no existiese y se hubiesen llevado a cabo, ¿estaríamos en mejores condiciones? Estaríamos un poquito mejor, evidentemente. Ya habríamos dado un paso más encaminado a la solución. Estamos conscientes de que un problema de hace 20, 25 años no lo vamos a solucionar en 3 meses. Pero sí hay que empezar a caminar, a dar pasitos en ese camino para dar una solución final, buena a toda la problemática. Lo hemos dicho y lo repetimos muchas veces, no se trata, en la gestión de una ciudad, no se trata de ir parcheando en función de la ocurrencia de esa mañana o en función del problema o de dónde me vengan las críticas. Hay que tener una visión global de lo que queremos como ciudad, porque todo afecta. El transporte urbano, los carriles bici, los aparcamientos, y facilitar el movimiento, todo eso debe ir en una idea general de lo que queremos de ciudad y de lo que carecemos en la actualidad. El equipo de gobierno no tiene ningún rumbo, está más centrado en los viajes de Ángeles Muñoz a Madrid, a Nueva York o a China, que en buscar soluciones a los problemas, en hacer oposición a la oposición, que ya es algo muy común en el Partido Popular. Y vemos como si en Sanpedreña pues va por San Pedro una gestión como pollo sin cabeza, sin saber muy bien a dónde va, creando obras junto con otras y luego asfaltamos al mismo tiempo que podamos y luego cortamos la calle principal y al final es un caos que es imposible moverse por la ciudad. La verdad que sí, además usted cada vez que viene nos puede dar esa visión del momento, porque usted vive allí, se pasea por allí, quiero decir, usted hace el día a día en parte de nuestro municipio, en San Pedro. Debe ser además agotador para vecinos y vecinas, no solamente en cuanto a comercio, sino para el vecino o vecina que tiene que hacer su día a día. Claro. Debe ser agotador. Y así nos lo transmiten continuamente, ¿no? Entendemos que las obras son molestas, eso lo entendemos. Por supuesto. Pero si encima hay una planificación, la molestia se eleva. Y si a eso le une otras actuaciones que no están coordinadas, pues ya tenemos, como decíamos, ya el caos. ¿Es ello que genera? Pues la continua pérdida de negocios en San Pedro. Todos los días, todas las semanas cierran varios negocios en San Pedro, en la zona del centro.
Eso es una gran problemática, porque luego recuperar todo ese negocio cuesta mucho más trabajo, el poder recuperar todo ese tejido de negocios, ¿no? Que al final son puestos de trabajo. Y eso es algo que nos preocupa y mucho al Partido Socialista. Y sin embargo considero que es una pena porque San Pedro, el centro de San Pedro siempre ha sido conocido por tener esas tiendecitas a donde pues gente de Marbella iba para San Pedro. Es claro. Que siempre ha sido así. Tenemos que cuidar todo el potencial que tenemos como claro. ciudad, en este caso como San Pedro, cuidar cada uno de esos detalles, ¿no? Y ofrecerle a la ciudadanía algo distinto. Si ofrecemos lo mismo que ofrece todo el mundo, al final no distinguimos, no sobresalimos. Tenemos que ofrecer esa visión, y lo que tú dices, ese pequeño comercio de San Pedro que estaba fuerte, gozaba de buena salud, claro. Pues estamos viendo cómo en estos años de gobierno, de gestión de Opción Sanpedreña, pues se ha debilitado y mucho, y el principal problema es la pérdida de empleo que ello conlleva. Claro. Y luego al final, porque ya no es solo los empleados de esa tienda o de ese negocio que pierden el empleo, sino ya, claro, la repercusión, claro. Y el entorno, los empleos indirectos, ¿no? El que vaya una persona a comprar cualquier tipo de producto, pues lleva a que ya me tomo un café, veo otro escaparate y compro otra cosa, echo gasolina, me pongo, al final claro. Generas una economía en la ciudad, que es importante. Y además esa persona que se ha quedado sin empleo no puede a su vez, pues claro. Digamos, participar en el resto de negocios. Exacto, que hay alrededor. La economía son círculos concéntricos, ¿no? Y se van alimentando unos de otros, y si claro. Tú cortas uno de esos círculos, al final se desmorona todo el sistema. Tarda más o menos, pero tiene usted toda la razón, señor García. Este martes 23 ha llovido de forma torrencial, que ya no sé si ya es que esta va a ser la tónica del invierno, yo espero que no realmente, y hemos podido volver a ver esas calles, que más que calles son ríos, además si no son ríos son piscinas, quiero decir que por ahí va la tendencia. Desde el Grupo Municipal Socialista insisten de forma reiterada en que el nuevo equipo de gobierno debería llevar a cabo esas obras que habían proyectado, que tenían preparadas para ir mejorando justamente nuestras calles. Si se hubiesen hecho estas obras tendríamos menos consecuencias, veríamos menos piscinas, menos ríos. Cuéntenos, no digo por arte de magia tampoco, pero ¿cuál sería la realidad? ¿Cuál sería nuestra realidad? Nos encontramos ante una problemática similar a la que hablábamos antes de los aparcamientos. Durante 30 años en esta ciudad nadie se ha preocupado de mirar el subsuelo, todo era macetitas, loza, y que esté todo muy bonito visualmente, las zonas que a mí me interesan, claro. O en el equipo de gobierno de turno, olvidándonos de los barrios y las zonas donde vive la gente, y al final eso lleva a consecuencias de cuando caen lluvias torrenciales como las que hemos visto estos últimos días, pues si no se acometen las obras de saneamiento que teníamos previsto desde el equipo de gobierno anterior, pues no se van a ir dando pasos para solucionar ese problema. ¿Qué son las obras de saneamiento exactamente? Pues las obras de saneamiento son abrir las obras de calles en profundidad, cambiar, separar lo que son las pluviales, el agua de lluvia, sí. De las aguas residuales que traen de las casas, para que no haya una mezcla y reviente en la playa, como claro. Estamos viendo continuamente. Ampliar el caudal a lo ampliar el caudal y el diámetro, mantener los invernales, que son las alcantarillas de toda la vida, limpias, no como hay por todo el municipio, arquetas, alcantarillas que conocemos sí. Comúnmente, que están llenas de tierra, y algunas son jardineras, son buenas zonas verdes. En San Pedro, en la zona de Fuente Nueva, hay una cantidad increíble de zona verde gracias a zona verde en las arquetas. Al final, ¿qué es lo que lleva? Que el agua claro. Que arrastra no la recoge ese saneamiento, que ya de por sí es malo, y al final terminamos pues viendo las imágenes de ríos, de piscinas, inundaciones, con los daños materiales, que bueno, los daños materiales al fin y al cabo pues se recuperan, pero luego tenemos también pérdidas personales que son irreparables, ¿no? Y eso yo creo que es algo que nos debería preocupar. Y en cuanto a, te decía si era la tónica del invierno, ¿no? Esa lluvia y esas lluvias torrenciales, ¿no? Yo creo que es una dinámica que estamos viendo, es una realidad que el clima está cambiando,
Ya, aunque el primo de Rajoy dijera que el cambio climático no existía, yo creo que es una realidad que está cambiando la forma de llover y tenemos que preparar las ciudades para esa lluvia. Después es cierto que cuando vienen lluvias que ya salen de lo común, ahí poco podemos hacer, pero toda la prevención que hagamos en cuanto a limpieza de alcantarillado, tener saneamiento en condiciones, la limpieza del cauce de los ríos, que esta vez no había problemas o grandes problemas con los ríos, pero los hay, y si no se mantienen, los habrá. Hay que hacer unas acciones de prevención que son fundamentales, que a día de hoy no se están haciendo. Pues parte de esta responsabilidad es del ayuntamiento, por tanto desde aquí nos sumamos a las peticiones de que se tomen medidas lo antes posible, porque cuanto antes se tomen, antes podremos hacer frente. Como usted bien ha dicho, no vamos a solucionar las cosas de un día para otro. Cuando llueve, como llueve en algunos momentos, no hay nada que hacer, pero minimizamos los daños muchísimo. Exacto. Eso estaría muy bien. Vamos a hablar del pleno ordinario, esta vez ordinario, de la ciudad. Sí, último viernes de cada mes hay un pleno ordinario, pese a los tantos extraordinarios que ha podido haber y que habrá. Bueno, a ver, pero vaya, su consecuencia es que hay un gasto mayor en el ayuntamiento que podría usarse para otras cosas. El Partido Popular es experto, ¿no?, en decir donde digo, y antes, si nosotros desde el equipo convocábamos un pleno extraordinario porque era necesario, porque son necesarios en la gestión diaria, hay veces que ocurren cosas que necesitamos llevarlo a un pleno extraordinario, pues ponía el grito en el cielo de mala gestión, de ineficacia, de falta de planificación, y ahora vemos pues como ellos convocan pleno extraordinario, pues como a doquier, ¿no? Pues cada vez que se les antoja o cada vez que hay algo que ellos creen que tienen que aprobar, pues convocan un pleno. Bueno, nosotros estamos para eso, o sea, para ir, pero entendemos que la planificación y la gestión municipal tiene que ser más seria. Claro, yo creo que tiene mucho que ver con la gestión, pero bueno, a lo que vamos en realidad, que es lo que nos interesa a nuestra audiencia y a mí también, propuestas o mociones que puedan llevar desde el grupo municipal, ahora cuando se reúnan en el salón de plenos del ayuntamiento el viernes. Cuéntenos. Bueno, pues llevamos propuestas que emanan de las necesidades de los vecinos, que nos hacen llegar, al igual que las preguntas que llevamos a ruego y preguntas. En este caso tenemos 3 mociones las que podemos llevar desde el grupo socialista, por un acuerdo que tenemos de entre los distintos grupos, y lo que en una de ellas lo anunció mi compañero hace poco, es la necesidad de que el Polideportivo Paco Canto realizar las obras de mejora que teníamos previstas y que se han paralizado, y bueno, las imágenes que vemos continuamente en esas instalaciones son lamentables. No podemos tener una instalación deportiva de esa manera, y esa es una de las mociones que llevamos para que se acometan esas obras de reforma y de mantenimiento lo antes posible, tal y como teníamos previsto en el anterior gobierno. Después llevamos otra moción que ya comentamos aquí la semana pasada, hace un par de semanas, que es respecto a las obras de la Plaza de Toros, de cuando las lluvias que cayeron hace 2 años, más o menos, ¿no? 4 de diciembre de 2016. Pues ya mismo hace 2 años que teníamos previsto llevar a cabo esas mejoras y realizarlas, pues hemos visto cómo se han olvidado de ellas, y entendemos que es necesario llevarlo a pleno para que esas obras se acometan de forma inmediata. Y otra va encaminada al apoyo al tema de la adopción de animales de compañía, en este caso de perros y gatos, en los que pedimos que, y lo anunciaremos mañana, pero que pedimos que el ayuntamiento colabore, ¿no?, y ponga ese granito de arena en la adopción de esos animales, que es fundamental para, como decimos, la adopción, y que el ayuntamiento ponga ese granito de arena. Sí, son además, sí que comentamos un poco, pero por refrescar memoria, que ya es que nos toca, en un par de días tenemos en pleno, entonces siempre me gusta, pues eso, que nos cuenten un poquillo. Justamente la semana pasada, en semana de feria,
tuvimos a la compañera Isa Pérez y nos comentó, hablamos de esta última moción que nos comenta usted, y que a ver si también el ayuntamiento se hacía cargo de esos primeros 10 días en donde, bueno, sí se pueden pasar a la protectora cuando son abandonados, pero que se hagan cargo de claro, quienes al final van a ser, siempre lo digo, parte de nuestra familia. ¿Cree que las propuestas van a ser bien aceptadas por el equipo de gobierno? Bueno, ellos depende cómo les vengan, ¿no? Pero yo creo que normalmente no tienen a bien tomar en cuenta nuestras propuestas. Es más, en algún pleno el señor Félix Romero, descalificó las propuestas y los votos del grupo socialista como que no valían para nada, que no servían, nuestro voto en el pleno no servía. Correcto. Bueno, no servía para él, para nuestros votantes y los más de 12.000 personas que nos votaron en las municipales, sí que vale mucho y somos su voz y lo vamos a seguir llevando y reivindicando en el pleno y allá donde haga falta, aunque al señor Romero le moleste, pero la voz de los socialistas va a seguir siempre reivindicando aquellas propuestas que, como decía, muchas de ellas no son nuestras, o sea, son del vecino que nos las hacen llevar y nosotros las llevamos al pleno. Si él menosprecia las propuestas que hacen los vecinos, pues mal gobernante sería, ¿no? Y mal gobernante es, lamentablemente. Hablando de la voz de las socialistas y los socialistas llevados al pleno, y hablando además que ustedes hablando de una campaña importante, Tu Voz en el Pleno, suelen recoger, y como bien ha dicho usted, atendiendo a las necesidades y lo que nos cuentan vecinos y vecinas, atendiendo a estas necesidades, bueno, pues tienen la campaña Tu Voz en el Pleno. ¿Llevan alguna de las mociones o propuestas son de esta campaña, recogida a partir de esta campaña? Muchas. Esta vez no, cuéntenos un poco. Muchas de ellas, nosotros a través de esta campaña continua, ¿no?, que hacemos a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de todos los medios de comunicación que tenemos a disposición, pues lo ponemos a la ciudadanía a través de nuestras sedes, ¿no?, que tenemos abiertas tanto en San Pedro como en Marbella, pues vamos recogiendo esas quejas y esas propuestas, ¿no? Porque muchas veces, o la gran mayoría de los casos, el vecino que te trae un problema te aporta también la solución. Y pues mira, esto está mal y yo creo que habría que hacer esto. Pues toda esa información la trabajamos desde el Partido Socialista y de ahí van emanando, aunamos distintas, depende de la problemática, pues muchas de ellas llegan al pleno del ayuntamiento, las presentamos en forma de moción, otras las hacemos en forma de ruegos y preguntas, para que la voz de los ciudadanos también llegue y hacemos esa cadena transmisora en la sociedad. Otras muchas pues se solucionan mediante registro de entrada, ¿no? Porque hay veces que el vecino viene o la vecina y nos hace nos pone de manifiesto algún problema, algo que está mal, una arqueta rota, un árbol que no se poda, y eso pues nosotros nos encargamos de transmitir esa queja o esa problemática y hacerle seguimiento para que se solucione. Yo creo que es una herramienta muy útil y que los vecinos y las vecinas valoran positivamente porque son muchos los que continuamente se ponen en contacto con nosotros por esa vía. De hecho, vamos a recordar a nuestra audiencia Tu Voz en el Pleno, cómo transmitir nuestros ruegos y preguntas al Grupo Municipal Socialista, Partido Socialista. Básicamente, se van a la página de Facebook o el PSOE Marbella o de Pepe Bernal mismamente, no sé si de la agrupación de San Pedro también. La agrupación de San Pedro y del Grupo Municipal, o sea, todas las vías. Tienen un montón de vías, sobre todo por Facebook, que es lo más común últimamente, y por ahí pueden mandar el mensaje que consideren oportuno. Exacto. Y recibirán en principio una respuesta si procede. Exacto. Pues señoras y señores, ya saben, si quieren participar o simplemente hacer que su voz se oiga en el pleno, ya saben lo que tienen que hacer. Ya cambiando también un poquito de tercio, otra vez, ha habido mucho revuelo con el dinero de los que tiene que volver a Marbella de los planes, por Dios, de los casos de corrupción.
¿Seguimos en peligro o tras el... porque ha habido un anuncio de Pedro Sánchez, que justamente le comentaba antes, o tras el anuncio de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, el compromiso de que ese dinero vuelva a Marbella, ¿es casi una realidad o es una realidad? Queremos saber cómo estamos. El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, del presidente, y así lo ha manifestado, lo manifestó mi compañero Pepe Bernal, el compromiso con Marbella es claro y es patente, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que firmar un convenio de colaboración, tal y como dictaban los presupuestos generales del Estado, y no hay que anticipar los intereses personales y electoralistas de la señora alcaldesa a los intereses de Marbella, porque ha puesto en grave riesgo que esos fondos, esos 12 millones que hablábamos, de los que el importe mayor, puedan venir a la ciudad de Marbella por sacarse una foto. Ya lo dijo mi compañero en un pleno anterior. Esperemos que esa no sea la foto más cara del mundo y que nos cueste 12 millones de euros los ciudadanos de Marbella. Pues entonces, sí. La posición de los socialistas de Marbella y de San Pedro y los compañeros que están en el gobierno es que esos fondos puedan venir a Marbella, y que puedan venir a Marbella de una u otra forma, que nos lo negaron desde el Partido Popular una y otra vez, no nos equivoquemos, que presentamos en el año 2016, creo recordar, 2017, el Partido Socialista presentó una enmienda a los presupuestos para que ese dinero pudiera venir, y la señora Muñoz, que es senadora, votó en contra. Correcto. O sea, con su dedito dio al botón de que ese dinero no viniera a Marbella. Eso los ciudadanos lo tienen que saber. Ahora, con los nuevos presupuestos hay que trabajarlos y hay que darle forma. Y lo decía mi compañero, y lo decimos y lo repetimos, le exigimos lealtad institucional. Yo no sé si el Partido Popular sabe lo que significa, pero que se lo busque en el diccionario. Necesitamos lealtad institucional entre administraciones, no entre partidos ni entre personas, entre administraciones, para buscar el bien común de los ciudadanos. Es simple. Y siempre que contemos con esa lealtad institucional del ayuntamiento, con el resto de administraciones, para Marbella y para San Pedro va a venir pues todo lo que le corresponda. Y vuelvo a decir, ese dinero tiene que venir a Marbella porque es de justicia, porque es una parte mínima de lo que nos robaron y de lo que nos esquilmaron. Correcto. Que ella gentuza, porque es que no se me ocurre otro calificativo, que destrozaron parte de la ciudad, y ese dinero tiene que venir para solucionar ese tipo de... intentar paliar de alguna forma todo el daño que sufrimos en la ciudad. Pero tampoco vale que con ese fondo la señora Muñoz se diseñe una campaña a su medida, y vendiendo una foto, y vendiendo unos proyectos, y vendiendo una participación que luego es mentira, y presente una serie de proyectos, y estos son los que se van a hacer, y que la gente vote lo que vote, porque ya lo he decidido yo, que para eso soy la que mando. Entonces, ni es participación ciudadana, ni es real nada de lo que vende, ¿no? Y aparte pone en riesgo que esos fondos realmente puedan venir. Lo hemos demostrado en comparecencias de prensa, y en el pleno pasado mi compañero Pepe Bernal, como tenemos razón, sería farragoso, ¿no?, volver a explicarlo. Pero lo que queremos, y nos ilusionamos incluso cuando la señora Muñoz nos reunió para decirnos que íbamos a decidir entre todos dónde iba a ir ese dinero, que la participación de la ciudadanía, y lo decía yo mismo en declaraciones, que nos consideramos importante que la ciudadanía se implicase de verdad, en serio, en esos proyectos, para que tuvieran conciencia de parte de lo que nos han robado, ¿no?, para que eso no se quede en el olvido. Eso le duró lo que le duró la reunión y las declaraciones en la prensa. Al día siguiente ya se puso su maquinaria de vender humo y autopropaganda, presentó los proyectos, y eso es lo que hay, como las lentejas, ¿no? Si quieres las tomas, y si no, que no estamos en contra de ninguno de esos proyectos, que nos parecen todos necesarios y beneficiosos para la ciudad, pero entendemos que para eso están los presupuestos, para eso hay otro tipo de partidas, y nosotros entendíamos que estos fondos tenían que ser gestionados de otra forma, donde tuvieran una implicación más directa con la ciudadanía, que fueran los vecinos, todos los vecinos, fuéramos los vecinos y vecinas los que decidiéramos directamente sobre ese fondo. Pero
Perdone que le corte. ¿No hubiese sido así como tan sencillo como mantener los presupuestos participativos, que empezaron por ejemplo, era una forma en la que evidentemente... Sin embargo, los eliminaron, ¿correcto? Los eliminaron de un plumazo y encima con una falta de lealtad, ya no es lealtad, de clase política y personal por parte del señor Osorio, recriminándonos al anterior gobierno el coste que había tenido los presupuestos participativos. Yo sé que para la Opción sanpedreña la democracia tiene un precio, y lo hemos visto. Pero para los socialistas la democracia no tiene un precio, no tiene precio. Y tenemos que poner todos los recursos necesarios para que la ciudadanía decida sobre su futuro. Y volvemos otra vez, este es el hilo una y otra vez. Tú no vas a conseguir de hoy para mañana que la ciudadanía se implique en un proyecto de futuro y participativo, tiene que ir poco a poco. Claro. Un año tienes que ir incluyendo hacer esa campaña, participarán un número determinado de vecinos, el resto se quedará expectante a ver eso que es lo que es. Cuando las obras que propongan esos vecinos sean una realidad, ese vecino presumirá de que esa obra en su barrio se ha hecho porque la propuso él y él hizo su campaña en su barrio para que se votara. Claro. Y al año siguiente serán el doble. Y eso será hasta que sea una tónica general y toda la participación, toda la ciudadanía se implique en este tipo de procesos. Sabemos que a los partidos de derecha, tanto al Partido Popular como a Acción Sanpedreña, no les interesa escuchar a los vecinos. Lo vemos continuamente como gobiernan, ya no de espalda a la ciudadanía, ¿no? Sino que ellos viven en otro estado, un estatus elevado, en el que contemplan a la ciudadanía desde arriba, pero ahí no escuchan nada de lo que le dicen los vecinos y ni les interesa, ¿no? Yo creo que es triste y es algo que tenemos que recuperar, porque es bueno para la ciudadanía. Rápidamente, dice usted que que es verdad que las primeras veces no se participa pues porque no estamos acostumbrados ni acostumbradas. Sin embargo, y esto un poco a título personal, yo fui parte de uno de los grupos motores de estos presupuestos participativos y no éramos poca gente implicada. Por eso cuando me dice usted lo de el coste, vecinos y vecinas estaban ahí de forma obviamente altruista, realmente fue incluso inspirador ver cómo nos preocupamos por mejorar nuestras calles, nuestro acerado, muchísimas cosas y ver además también cómo grupos de niños y niñas también se implicaban. Exacto. Una pena, yo creo que una pena porque eso siempre hace que crezcamos como seres humanos. Pero lo que decíamos, no le hacen caso ni a los presupuestos participativos, ni a las asociaciones de vecinos, ni nada. Por no hacerle caso, no le hacen caso ni al pleno infantil. Ahora que menciona que participaron niños, ¿no? Niños y niñas en esa iniciativa, las propuestas que llevan al pleno infantil año tras año los niños y niñas de Marbella, lo desoyen continuamente. Y, por ejemplo, en uno de estos proyectos podrían haber incluido una reivindicación que llevan desde hace 2 años de crear un centro de ocio, un centro de encuentro juvenil para que tengan opciones de tener un ocio saludable, de cualquiera de las formas. O sea, después ya estudiamos el emplazamiento, cómo, dónde, pero yo creo que esa intención, ¿no?, de escuchar esa petición y volver y ponerla en marcha y consultar con toda la ciudadanía, con las asociaciones implicadas, es que luego es muy no fácil, les interesa. Luego es muy fácil decir, es que nuestros jóvenes y nuestros niños solo se van de botellón, claro. Pero si no les damos otra opción mejor, no tendríamos que decir, o sea, no podemos decir Exacto. mucho más. Pero bueno, vemos el ADN del Partido Popular, lo hemos visto recientemente en unas vergonzosas declaraciones de una exministra, como insulta a los niños y las niñas andaluzas, ¿no? Yo creo que ella misma, por sus hechos la conoceréis, ¿no?, dice, pero ella misma se retrata, pero del Partido Socialista lo que sí me gustaría dejar claro una vez más es que ya está bien de que la derecha insulte a esta tierra, de que la maltrate y que no soporte la idea de que no confíen en ellos. Y como no confían en ellos para gestionar la Junta de Andalucía, se dedican a insultarnos una y otra vez. Ya está bien. Hablando de la Junta de Andalucía, y ya casi que terminamos
el programa, que nos queda muy poquito tiempo. ¿Está ilusionado con las elecciones andaluzas? Pese a estas declaraciones que considero fuera de lugar, cuanto menos, cuanto menos. Hombre, siempre que viene un proceso electoral, bueno, estamos ilusionados y con ganas de poner en marcha pues todas esas propuestas, ¿no?, que hemos ido recogiendo tanto a nivel municipal, pero también recogemos ideas y propuestas y problemas que tiene la ciudadanía para transmitirlos a los compañeros que están en otros órganos, ¿no?, en este caso en la Junta de Andalucía. Siempre es ilusionante un proceso, como decía, un proceso electoral, porque habla la ciudadanía y la ciudadanía elige lo que cree que es lo mejor para su tierra. Y en este caso, hablando de las próximas elecciones que tenemos el 2 de diciembre, con elecciones al Parlamento de Andalucía, pues durante casi 40 años la ciudadanía ha hablado claro de cuál es la opción que mejor les va para solucionar sus problemas. Es lo que decía anteriormente, como el Partido Popular es incapaz de conseguir ese voto, pues se dedica a enfangar, a ensuciar y a insultar a los votantes, ¿no? Es una tónica general que ya nos tenemos acostumbrados. Le quiero hacer una pregunta muy rápida. A esa gente que se dedica solo a... es que llevan demasiado tiempo. ¿Qué les diría usted? Porque es la democracia. No es que hayamos ganado una elección hace 40 años y ya no la hayamos repetido. No es que hayamos llegado al poder a través de un golpe de Estado. Es que cada 4 años hay un proceso electoral y la gente y los vecinos y vecinas depositan su voto en la urna, la papeleta del Partido Socialista, y confía en nosotros para gestionar esta tierra. Hay que respetar la democracia, lo que no se puede ser es el más demócrata para lo que a mí me interesa, pero luego insultar a los votantes andaluces porque han elegido una opción socialista y progresista durante los últimos 40 años. Es que claro, es que también para entender toda esta tónica hay que ver cómo ha tratado históricamente la derecha de este país a esta tierra, donde siempre... podríamos estar hablando largo y tendido, pero los andaluces no son tontos. Los andaluces, a pesar de lo que diga alguna que otra exministra que tendría que estar fuera de la política, y con el silencio cómplice de los compañeros de aquí. Pues yo no he escuchado al señor Moreno Bonilla reprocharle nada a su compañera. Correcto. No he escuchado a Ángeles Muñoz reprocharle nada a sus compañeros, al contrario, vemos como Esperanza Oña, de Fuengirola, de aquí cerquita, dice que no, que su compañera tiene toda la razón. Bueno, encima pues, palmaditas en la espalda. Exacto, encima le aplaudimos las gracias. O sea, encima sus compañeros de Andalucía, de Málaga, de Marbella, le ríen las gracias. Yo me parece que es vergonzoso. Lo he repetido en varias ocasiones que he tenido la oportunidad, esa señora tendría que estar fuera de la política, porque a mí, como concejal, como persona que me dedico temporalmente a este noble oficio de la política para solucionar los problemas de la ciudadanía, me avergüenza que en política haya gente que opine y que haga ese tipo de declaraciones, y mucho más hacia mi tierra y hacia los niños de mi tierra. Desde luego, un toquecito le tendrían que dar, y menos palmaditas en la espalda, como he dicho. Señor García, como siempre, es un placer tenerle aquí. Se nos acaba el tiempo ya está. Pasa volando siempre. Efectivamente. Siempre le agradecemos el tiempo dedicado, que nos cuente las cosas de una forma tan cercana, nos gusta bastante, además nos hace el rato mucho más ameno. Bueno. Esperamos tenerle pronto. Pues cada vez que me llaméis estaremos aquí para compartir un ratito de charla. Perfecto. Y a ustedes, señoras y señores, siempre le digo lo mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero tenerles en 7 días detrás de la pantalla. Un saludo.